Buenas tardes, gracias por conectarse a este espacio en conmemoración del Día de las Personas Refugiadas. Nos encontramos desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y agradecemos la presencia del director, el hermano jesuita Leonardo Sánchez Orozco. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia en este espacio para conmemorar el Día de las Personas Refugiadas. En tiempos de COVID, es importante rendir homenaje a las personas refugiadas que están también en primera línea luchando contra esta pandemia, a las comunidades que las han acogido y a las personas que trabajan desde la parte humanitaria y apoyan esta noble labor. Me gustaría iniciar con estas palabras y darle el espacio al hermano jesuita Leonardo para que nos comparta un poco sobre lo que es el servicio jesuita para migrantes y el trabajo que han venido realizando. Muchas gracias de nuevo pues por el espacio que nos están brindando, por tomarnos en cuenta en el contexto pues que nos reúne, ¿verdad? Que precisamente el momento en que estamos, que es el contexto del Día Mundial de la Persona Refugiada, ¿verdad? Este mes hemos estado con varias actividades relacionadas con este tema, desde el Servicio Jesuita a Migrantes, que ustedes saben que pues, tenemos una oficina aquí en Managua y otra en Chinandega, donde brindamos varios servicios, ¿verdad? A las personas migrantes y a sus familiares. Aquí el Servicio Jesuita a Migrantes, ante todo, hay que decir que es parte de las obras de la Compañía de Jesús. Es una organización que está en todo el mundo. También tenemos un servicio jesuita a refugiados, ¿verdad? Somos obras complementarias, pertenecemos al mismo grupo y estamos por todo el mundo. Hace ya 40 años que estamos brindando servicio de acompañamiento, de protección, de formación, ¿verdad? En cuanto a los derechos humanos y en cuanto a los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Aquí en, en Centroamérica, concretamente, pues estamos desde Panamá hasta Guatemala y después podemos continuar de México, Estados Unidos y Canadá y toda Sudamérica. Pero nosotros estamos en este istmo, ¿verdad? Que es bastante característico por el movimiento de personas que hay. Aquí la oficina del Servicio Jesuita Migrantes en Nicaragua brinda 4 ejes, digamos, de servicio. Normalmente nosotros pues acompañamos la parte psicosocial, que es importantísima, con la particularidad que recordemos que muchas personas de Nicaragua más bien han salido, ¿verdad?, del país, entonces quedan en las familias. Entonces ahí nosotros entramos acompañando a las abuelas cuidadoras que se quedan con sus nietos, nietas, a las tías, ¿verdad?, que asumen también el cuidado de sobrinos y sobrinas. Entonces, las dinámicas familiares tienden a sufrir un poquito la ausencia del papá o la mamá, ¿verdad? Entonces, ahí entramos nosotros. También hay un servicio muy importante que es la parte legal. Ahí, pues, cuando uno viaja, a veces, pues no queda quien le ayude en el país de donde uno viene para buscar algún documento, trámites ante el Ministerio de Educación, trámites de migración, temas ¿verdad? De buscar documentos de identidad. Entonces, ahí también brindamos un apoyo importante, ¿verdad? A muchas personas que nos contactan para que les ayudemos con eso. Otro eje importante que manejamos nosotros es el tema de divulgación y concientización del tema relacionado con las personas migrantes. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que en nuestras redes constantemente estamos brindando recomendaciones, estamos comentando cómo van las cosas para el ambiente, ¿verdad? En el que viajan las personas durante, digamos, su trayectoria al lugar donde van a llegar, especialmente aquí en Centroamérica.
Y también hay una parte muy importante que nosotros le llamamos el eje pastoral, que es ese acompañarse, ¿verdad? En la historia de cada uno de nosotros, revisar la historia de vida, mi relación con Dios, eh, cómo es el Dios con el que yo me he relacionado en mi vida. Y esto porque, como dijimos, es una obra de la Compañía de Jesús que pertenece a la Iglesia Católica y que pues nos fundamentamos pues en los valores evangélicos, ¿verdad? Eh, de acercarse, de acompañar a las personas que están en situaciones vulnerables, en este caso las personas migrantes. Gracias, hermano, por compartir un poco este pequeño resumen sobre el trabajo y sobre los principales eh, programas que desarrolla el Servicio Jesuita para Migrantes. Me gustaría también que nos compartiera un poco, Leonardo, sobre la diferencia que hay entre una persona migrante y una persona refugiada, porque normalmente también a veces tendemos a confundir. Entonces, a la audiencia, ¿verdad?, que está conectada a través de nuestras redes sociales, compartirle un poco la diferencia que hay entre una persona refugiada y una persona migrante. Nos gustaría Sí, que nos explicara un poco eso. de hecho, me parece una pregunta muy pertinente porque en efecto tendemos a, decir que es lo mismo o sí identificamos que tal vez hay una diferencia, pero no la decimos claramente. Yo parto de algo un poco, pues, digamos, básico, y es que la persona migrante ha tenido chance o ha tenido la oportunidad de prepararse, de averiguar cómo es la vida en el país al que va, pregunta si hay un primo, un tío, un hermano, se pone en contacto eh, y se va preparando, ¿verdad? Hace algún ahorro, busca su pasaporte, etcétera, ¿verdad? En el caso de la persona pues que busca refugio, ha sido más bien como un asunto muy rápido, ¿verdad? De repente se vio en otro país motivado especialmente por una situación de peligro, ¿verdad? Ha sentido que por alguna razón su vida corría un peligro en el país de donde vivía, ¿verdad? Y que tuvo que salir. Entonces llega a un país que lo recibe y manifiesta esa situación, ¿verdad? Porque precisamente está vinculada con una situación de peligro en el lugar donde vivía. Ese sería, digamos, el matiz. Ok, gracias por explicarnos un poco esta diferencia entre lo que es una persona refugiada o una persona migrante. Eh, Normalmente a veces hay diferentes tipos de migraciones, migraciones forzadas, migraciones voluntarias, en busca de un mejor futuro, pero también nos gustaría que nos comentara un poco sobre el hecho de las principales causas que están originando que las personas soliciten refugio en otros países centroamericanos o en el viejo continente o en Estados Unidos también. Sí, de hecho, bueno, tenemos que comprender y entender que es un fenómeno que se genera en todo el mundo y al ser tan generalizado también tiene múltiples aristas, ¿verdad? Vamos a ubicarnos concretamente en el área en el que estamos para poder hacer un análisis como más claro. Eh, Sabemos que en Centroamérica, en Suramérica, hay situaciones relacionadas con la política de los estados, ¿verdad? Estamos viviendo diferentes crisis ¿verdad? Desde toda América Latina, que eso hace que muchas personas tengan que o decidan de salir de sus países y empiecen a caminar, ¿verdad? Yo digo caminar porque personalmente siempre estoy consciente de que digamos, en estos momentos hay miles de personas caminando por nuestra Centroamérica que van para el norte, que van para el sur de Sudamérica, de Centroamérica también, ¿verdad? Porque hay dos flujos, uno que incluye eh, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y otro que incluye Nicaragua hacia el norte, ¿verdad? Entonces, puede ser por causas sociopolíticas, el tema económico. Sabemos que muchos de nuestros países pues también están teniendo situaciones difíciles a nivel económico. El tema de la seguridad.
hay países que están siendo muy inseguros, ¿verdad? Que ya las personas pues no saben cómo lidiar con esa sensación de inseguridad, que no es solo una sensación, sino que ya es un hecho, que sus vidas pues están siendo amenazadas, este, simple y sencillamente por vivir en sus propios países. Eh, Todo esto genera una inestabilidad, una sensación de incertidumbre sobre el futuro. Entonces las personas empiezan a decidir que es mejor empezar una vida nueva en otro país, ¿verdad? Entonces ahí donde vienen ya los movimientos, el caminar de las personas migrantes que han decidido pues irse para otro país para probar suerte, digamos, y empezar de nuevo. Eso es algo que también deberíamos destacar, ¿verdad? El querer irse a otro país y empezar debería ser una opción libre, donde uno dice, bueno, voy a hacer un plan de vida, quiero probar suerte, irme a otro país, a ver cómo me va. Eso debería ser una opción completamente libre. Lo que pasa es que con las circunstancias que tenemos acá, que mencionaba, la parte sociopolítica, la parte económica, el tema de seguridad, y ahora hay un asunto nuevo, ¿verdad? Que es el asunto de las enfermedades o la parte de salud. El tema del COVID ha venido a hacer más compleja la dinámica de las personas migrantes. Gracias. Según estaba revisando dentro de sus redes, hay una campaña que se está desarrollando actualmente, que es la campaña Pasos que Tejen Historia. ¿Nos pudieras compartir un poco sobre lo que trata, Leonardo, y en qué ha consistido esta campaña? Según entiendo, va a estar hasta el 2 de julio. Así es. Más bien, muchas gracias por preguntar por la campaña. Desde el 6 de junio, el domingo 6 de junio empezó y va a terminar el 2 de julio. Cada semana están saliendo videos animados que hicimos en una técnica muy bonita para contar la historia de varias personas migrantes, ¿verdad? Que pues nos compartieron su historia, quisieron grabarla. Vamos a ver los diferentes acentos y las diferentes circunstancias por las que ellos pasaron dentro de su caminar. Primero, la decisión, por qué empezaron, su trayecto y su llegada. Son videos cortos, pero llenos de contenido. Y durante la semana hemos estado poniendo contenidos en el Facebook cada día con un GIF al final los viernes, también basado en el video del domingo anterior. Esto eso está motivado, digamos, dentro de todo este contexto en el que nosotros nos movemos. Para nosotros es importante seguir aquella propuesta que nos hace el Papa Francisco de ser hospitalarios, ¿verdad? Que eso implica acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes. Entonces, además, en la Compañía de Jesús, nosotros tenemos algo que se llama las preferencias apostólicas universales, que las propuso pues el general de la compañía, el padre Arturo Sosa, y entre ellas se dice que los jesuitas debemos acompañar, caminar con las personas excluidas. Entonces todo esto se amarra y se presenta la campaña de algo que nosotros llamamos la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica. Esta red integra todas las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes y el Servicio Jesuita para Refugiados desde Panamá hasta Canadá y España. Entonces, ahí damos a conocer los servicios de la red, qué hacemos nosotros, digamos, aparte de divulgar, acompañar a las personas que van caminando, dar información, que es muy importante, el apoyo legal. La campaña busca eso, ¿verdad? Compartir con todas las personas la realidad de las personas migrantes, compartir con las personas que van a migrar la existencia de la red y especialmente con los gobiernos locales, tener un espacio para reflexionar sobre el tema, ¿verdad? Ok, gracias. Importante lo que decías, Leonardo,
la parte de asistencia legal. Me gustaría tal vez que se le diera a conocer a nuestra audiencia un poco sobre leyes de protección o mecanismos para la protección de personas refugiadas, porque normalmente uno de los grandes problemas que tenemos es que decidimos crear una nueva vida o salir y tal vez no conocemos nuestros derechos. Entonces, y es algo que desde el SJM veo que promueven bastante. Entonces, tal vez nos compartirías un poco de manera breve algo sobre esto. Claro, sí. De hecho, la legislación a nivel de este tema, pues es bastante amplia y bastante compleja. Es decirte, parte desde convenciones internacionales que salen desde la ONU, ¿verdad? Convenciones locales de América Latina y las legislaciones de cada uno de los países y los convenios que hay entre países. Pero básicamente lo que nosotros tratamos de asesorar a las personas es que si van a viajar, traten de hacerlo de forma regular, ¿verdad? Para empezar. ¿Y qué implica eso? Pues tener sus papeles en orden, tener su pasaporte, hacer los trámites correspondientes para el paso de fronteras, ¿verdad? Que en nuestra zona hay bastantes fronteras, de hecho, es otra de las características que tenemos aquí en el Istmo. Em, También que las personas no solo preparen la parte legal, sino que también avisen a sus familiares de los planes que tienen, ¿verdad? Para que puedan ir caminando. Eh, Ahí también en la parte legal, nosotros brindamos, por ejemplo, los puestos de consulta o de asesoría en todo el trayecto. Las personas que van, por ejemplo, hacia el norte, les damos información en caso que, pues, que necesiten, si van por Honduras, si van por El Salvador, sepan a quién contactar, sepan que existen oficinas de organismos internacionales que apoyan a las personas migrantes, este, y promover pues precisamente el viaje dentro de la regularidad. No decimos ilegal porque ese pues es un término un poco polémico porque al final pues es más correcto decir si vas de forma regular o irregular. Entonces, es insistirle a las personas de que busquen ordenar sus papeles para entrar ahí. Ese es el primer punto a nivel legal que beneficia el trayecto, ¿verdad? Para poder garantizar los derechos que tenemos todas las personas que vamos transitando por los diferentes países. Gracias. Leonardo, una consulta. Nosotros sabemos que dentro de los programas y actividades que tiene el SJM está el programa radial La Mochila Viajera. ¿Cómo puede nuestra audiencia, si tiene alguna consulta, tiene algún plan de viaje o pedir asilo en otro país, dónde puede evacuar estas preguntas a través del programa de radio? ¿Cómo hacer para conectarse a través de este programa de radio? Bueno, primero sabemos que por las redes y por las facilidades que hay ahora, este programa lo pueden estar viendo no solo en Nicaragua, sino pues en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Lo que puedo decirles es que busquen información del servicio jesuita a migrantes y hay en cada país. Entonces, si buscamos, por ejemplo, aquí en Nicaragua, es el Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua, así van a encontrar la página del Facebook. Dentro de la página van a encontrar referencias precisamente a este programa que me estás mencionando, que es la mochila viajera. En este programa nosotros compartimos historias, hablamos sobre la parte legal, muy importante en la parte psicosocial, ¿verdad? Porque la parte de migración tiene la característica de que va dejando duelos abiertos en las familias, ¿verdad? Porque cada vez que los niños se contactan con su papá o su mamá que salió del país, vuelven a abrir esa herida de la separación, de la salida de su papá, de su mamá de la casa. Entonces, la parte psicosocial es importante y se aborda ahí en el programa La Mochila Viajera. A veces la transmitimos desde aquí de Managua, a veces la transmitimos desde Chinandega. Pero también tenemos un WhatsApp que pueden contactar, que vamos a ver, aquí lo teníamos. El WhatsApp de nosotros es el 87 39 41 74.
Ahí también nos pueden hacer consultas en anonimato si requieren y nosotros vamos conduciendo. Igualmente en la página de Facebook, ahí nos contactan bastante y ahí empezamos a canalizar si son situaciones legales, si son situaciones pues psicosociales, las vamos atendiendo. Y así pasa en Costa Rica, en Panamá, ¿verdad? En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, México, Estados Unidos y Canadá. Pueden encontrarnos en todos esos países si nos buscan, digamos, en las redes Servicio Jesuita a Migrantes y el país. O también nos pueden consultar con la red Jesuita a Migrantes de Centroamérica. Esa también tiene su propia página y hay un montón de información valiosa que pueden contactar, como decís, antes de hacer el viaje. Si ya estás en el viaje, también pueden contactar y ahí vamos tratando de apoyar, pero lo ideal es que antes de tomar la decisión nos llamen para poder asesorarles y poder acompañarles en la toma de decisiones. Algo importante que tal vez me gustaría consultarte, todo este tipo de servicio que ustedes brindan a la comunidad, a los países, a Centroamérica, a estas personas migrantes y refugiadas, ¿es totalmente gratuito, Leonardo? Muy bien, así es. Nuestros servicios son gratuitos. Tal vez depende un poco de la capacidad, digamos, de cada una de las oficinas, pero básicamente llegar a una consulta, a que le acompañen con los temas legales, a, ¿verdad? A contactar, por ejemplo, a personas en otros países, todo eso lo brindamos de manera gratuita, ¿verdad? Cada una de las oficinas tiene como su énfasis, dependiendo, digamos, de los requisitos de cada país, ¿verdad? Porque los flujos migratorios son muy distintos en cada uno de los países, tanto de emisión, por ejemplo, saliendo personas, como recibiendo personas. Por ejemplo, en Panamá hay una situación especial, en Costa Rica, y así en cada país. Pero los servicios son gratuitos. Okay. Muchas gracias, Leonardo, por compartir esta información bastante valiosa para mucha población que no conoce, ¿verdad?, de estos servicios que ofrecen muchas instituciones, como es el servicio Gesita para migrantes. Me gustaría ya, para ir finalizando, que nos compartieras un poco cómo nosotros, como ciudadanos, como personas, podemos ayudar y ser más empáticos con el tema de refugiados, de personas refugiadas, con personas que están en este caminar, como lo decías vos, están en este andar, en este ir y venir, cómo nosotros, como personas, ciudadanos, como Estado, como país, podemos ser mucho más acogedores. Muy importante. De hecho, tenemos antes que eso preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a la persona migrante o cuál es nuestra actitud frente a la persona refugiada. Yo creo que muchos de nosotros en Centroamérica tenemos familiares que han tenido que emigrar por alguna razón. Yo creo que si partimos de cómo quisiéramos que trataran a nuestro familiar, ¿verdad?, en ese trayecto, cambiaríamos montones la forma en que nosotros vamos a tratar a las personas con las que nos encontramos en el camino, las personas migrantes. Es esa preocupación por la hospitalidad. Para nosotros, por ejemplo, el Evangelio donde se menciona el buen samaritano que se acerca a la persona que estaba desvalida a la orilla del camino, ¿verdad?, que había perdido su dignidad. Esa es la motivación, una de las motivaciones centrales de nuestro trabajo, de nuestro servicio acá. Es acercarse, curar las heridas, ayudarle a que salga de esa situación para que después, de una forma ya más digna, siga adelante. Entonces, es preguntándonos cuál es nuestra actitud, así ya vamos avanzando en ese análisis que estás proponiendo. Entonces, sabiendo que muchos de nosotros tenemos personas que han emigrado, conocidos, nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la oportunidad o la necesidad de emigrar, es hacer el llamado a abrirnos y a dejar atrás los estereotipos. Hay estereotipos eh, que califican mucho a las personas migrantes o a los refugiados, eh, características negativas que les vamos poniendo y que muchas de ellas son infundadas. Entonces,
hacer el llamado para quitar también las etiquetas y estar abiertos a ese contacto, a ese intercambio entre personas de diferentes países que lo que buscan al final es enriquecerse, ¿verdad? Ese hablar, tus experiencias, tu cultura, tu forma, las comidas que vos tenés. Ya, bueno, yo tengo esto. Y uno se va enriqueciendo con el intercambio. Eh, y la otra es en pensar, ser solidario o ponerse en los zapatos de la otra persona, decir, ¿por qué? ¿Verdad? Preguntarse por qué esta persona habrá tenido que venir y pasar estas dificultades, qué le habrá motivado, qué situación habrá tenido que enfrentar para que diga, está en otro país en unas circunstancias bastante adversas. Yo quisiera recordar una experiencia que tuve en Panamá. Allá las personas que vienen recién cruzando 2 semanas caminando por la selva del Darién, llegan en un estado a Panamá cuando ya lo reciben las autoridades y empiezan a documentar la llegada de las personas, a veces con una bolsita. Y en esa bolsita preguntas qué andan y andan la cédula, si acaso el pasaporte, un poquito de dinero, si acaso, y ahí está. Unas personas que han dejado su vida y lo que llevan está en esa bolsita, esa es toda su riqueza, ¿verdad? Entonces, eh, no juzgar, ¿verdad? Abrirse al diálogo y ser hospitalarios con las personas migrantes, con las personas que han requerido solicitar un refugio. Gracias, Leonardo. Importante todo lo que mencionabas y esas experiencias vividas. Es bastante fuerte la realidad que vivimos como istmo centroamericano y a nivel mundial en cuanto al tema de personas refugiadas. La verdad, desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y agradecerles a ustedes como Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua, el hecho de haber compartido sus experiencias con nosotros y haberse abierto a compartir un día después, ¿verdad? De celebrar, de conmemorar, mejor dicho, el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Porque actualmente, como lo decías anteriormente, en situaciones de pandemia, en situaciones de crisis sociales, políticas, etcétera, seguimos viendo que va en aumento y la única manera de poder ser empático es, como lo decía, abriéndonos a ese diálogo y recibiendo a esas personas de la mejor manera, como nos gustaría también a nosotros que nos recibieran. Así Entonces, es, y que no sabemos si en algún momento nos va a tocar también. Entonces, tener esa apertura, ¿verdad? Para ser hospitalarios. gracias, Leonardo. Me gustaría ofrecerte el espacio para también despedirte. Muchas gracias. Bueno, de hecho, estamos siempre agradecidos por estos espacios. Así es como nosotros empezamos a compartir, eh, pues, esta misión para la que nos hemos sentido llamados, ¿verdad? Que es acompañar en este caminar a las personas migrantes, a las personas refugiadas. Y pues es como también aprovechar para compartir un poquito de esas historias. Eh, es importante saber que no son números, que no son estadísticas, son personas que van caminando. Entonces, el conversar así, ¿verdad? Nos permite llegar a más personas y eso nosotros lo agradecemos montones. Así que esperamos que no sea la última vez y ahí estamos a la orden para posteriores entrevistas. Perfecto, muchísimas gracias al hermano jesuita Leonardo Sánchez Orozco, director del Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua. Por nuestra parte, únicamente agradecerles por este espacio, a quienes se han conectado a través de nuestras redes sociales y han estado en este proceso de diálogo que hemos tenido con el SJM. Agradecerles y será hasta la próxima para seguir conversando sobre diferentes temas desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Muchísimas gracias, Leonardo. Con gusto. Gracias a ustedes.